cuando uno se emocionaba, ¿no? Que ahora que viene el mundial, ¿no? Que jugaba uno, ya ahorita ya no juega uno ni, pero antes jugaba uno. Y luego ya cuando metía uno gol decía, qué bonito, ¿no? Se ponía uno todo bien romántico en el partido. No sé si sentiste, pero hoy estuvo bonito Dios con nosotros. Nos abrazó al corazón. No sé cómo Él le hace, porque a veces en un mismo ambiente, en una misma atmósfera, luego Dios suele venir y luego, mientras que a uno los está regañando, a otros los está amando y los está abrazando. Y a otros les está diciendo, te lo dije. Entonces, así es Él. Y todo en un mismo ambiente, en una misma atmósfera, pero un Dios que sabe cómo hablarnos al corazón y cómo hacernos recordar que sin Él no podemos hacer nada. Pedro, el apóstol, dijo que cada uno, el don que recibió, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y bueno, Dios es multiforme. Es un fruto que tiene muchas matices, muchos lados, muchas formas, ¿no? El apóstol Pablo en Gálatas habló del fruto del Espíritu y habló de 9 características, no de 9 frutos, porque el fruto del Espíritu es uno nada más, no son muchos. Y habló del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, de la bondad, de la fe, de la mansedumbre, de la templanza. Él, ¿sabes qué nos dijo? Nos dio la línea y nos dijo, esto es lo que tienes que esforzarte para incorporar en tu vida. Y como dijo muy atinadamente Pizarro, ¿no? Hablando del evangelio impracticable, no son cosas que salen de nosotros. No están en mí hacerlo. Pero cuando tomo de Él, cuando dependo de Él, entonces lo que no había en mí surge por causa de Él. ¿Fácil es? No. Es sencillo, es proceso, es trato, es ser moldeados por Él. Por eso Pablo dijo, creo que es Colosenses 3:5, hagan morir lo terrenal en ustedes. Porque Gálatas nos dice, ya estoy yendo por toda la Biblia, ¿no? Pero Gálatas nos dice, estoy hablando en esa línea, ¿no? Gálatas nos dice que nosotros debemos de andar en el Espíritu y no satisfacer el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu y estos dos deseos se oponen entre sí para que no hagamos lo que queremos. ¿Sí? Todos bienvenidos, gracias a Dios que estamos acá. Dios bendiga a Dani, American Citizen. Nos está acompañando el día de ayer, llegó, va nada más de pasada. Deseamos bendición para tu vida y para tu esposo también, que Dios te bendiga bastante a los dos. ¿Sí? Ayer habló con él y toda chiplona ahí, pero bueno, pues es que así es el amor. Primera de Corintios 3, diga conmigo, Lego, ego. Es una serie, la verdad me gustó mucho, me confrontó en lo particular. Tenía la intención de poderlo compartir lo más pronto posible. Fue una colaboración de aquí de nuestro amigo José Luis. Y me gustó lo que este mes vamos a estar trazando con la ayuda del Señor a través de esta serie. Yo le voy a pedir, por favor, que nos expongamos a la enseñanza de la palabra de Dios. Estamos siendo muy intencionales a través de ella, y es que a través de ella lo que nosotros pretendemos es que nosotros nos ubiquemos en el ecosistema de Dios. ¿Sí? En el ecosistema de Dios no hay cabos sueltos. Todo engrana cada quien con su cada cual. Y a mí me encanta la forma como Dios luego suele llevarnos a lugares que fuimos diseñados, pero por caminos inesperados. Lugares diseñados por caminos inesperados. Aquí no cabe en el reino de Dios
la filosofía del cangrejo, de los cangrejos en la olla, todos juntos, ¿no? Ya ve que dice ahí la anécdota que mientras uno quería salir, el otro lo jalaba hacia abajo. Eso no cabe aquí, porque cuando uno está cumpliendo el diseño de Dios y que va cumpliendo el propósito de Dios, lo que más uno quiere es que los que están al lado y alrededor de mí también lo vayan cumpliendo, porque a final de cuentas, que alguien cumpla su diseño, eso resulta en beneficio mío, porque de alguna manera directa o indirecta yo voy a resultar bendecido con ello. Entonces, la filosofía del llanero solitario no funciona en el reino de Dios. No podemos andar solos. No, de hecho, no debemos de andar solos. Siempre en el ámbito espiritual, siempre va a haber algo hacia arriba y va a haber algo hacia abajo. Va a haber algo hacia la derecha y va a haber algo hacia la izquierda. El apóstol Pablo dijo, de manera que yo, hermanos, estoy leyendo la versión 60 y disculpen, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Pablo le está hablando a la iglesia de Corinto y les está diciendo, de verdad que yo debería de estarles dando ya otro alimento, pero la verdad es que no lo pueden llevar a cabo, no lo pueden retener, no lo pueden digerir todavía, porque aún, y la razón es esa, porque aún sois carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas y disensiones, no son carnales y andan como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, no son carnales. Habla de partidistas, ¿no? Suena como cuál iglesia es la mejor de Ojinaga. ¿Se han oído? ¿Cuál es el mejor pastor de Ojinaga? Y ahí empieza, no, que pues el mío no tiene cosas ocultas. El mío sí. Barbero. No, no te creas. Entonces Pablo traía ese problema ahí. Pablo decía, es que algunos son, dicen que son de acá, de mi escuela, y otros dicen que son de Apolos, y los más espirituales dicen, no, ni Apolos ni Pablo, yo, Cristo. Aleluya. No, a mí me da miedo cuando dicen, no, hermano, a mí ya Cristo me habló. No, esos me dan terror, hermano, cuando yo los oigo hablar. Pero bueno, es otro tema. El famoso Dios me dijo, híjole, mira, sí. Entonces, dice verso 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Dice, ¿qué son ellos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa. Cada uno recibirá su recompensa conforme a su ¿qué? A su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y ustedes son labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué somos? Edificio de Dios. ¿Qué somos? Somos eso. Somos su iglesia. Acuérdese que Dios no habita en templo hecho por manos humanas. Gracias a Dios por este lugar. Pero Dios no habita aquí. No es que ahorita que se acabe el servicio nos vamos a ir y Dios se va a quedar. ¿Y ahora qué hago? No, o sea, porque cuando usted viene acá, Dios viene con usted, y cuando usted se va, Dios se va con usted. Porque nosotros somos los que hacemos. Pablo lo dijo en Romanos, que nosotros deberíamos de alguna manera entender que cada uno debería de presentar su cuerpo como un sacrificio vivo. Y lo dijo Pablo porque es vuestro culto racional. Y cuando habla de, o vuestro racional culto, cuando habla de racional no habla de razonamiento, habla de ración, de porción. ¿Sí? Por eso, para que usted
salga de aquí diciendo qué bueno estuvo el culto. Necesitamos su porción. No, pues es que a mí no me tocó hacer nada. Pues mínimo que te toque una buena actitud. Pero algo te tiene que tocar. O sea, tu parte la tienes que poner para que el culto, la adoración, el servicio pueda ser de bendición. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de Roma. Entonces, dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo que sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre ese fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea el fuego, la probará. No quiero entrar mucho en detalles porque no es el tema, pero me sirvió ahorita mientras iniciamos el servicio, me recordé de este verso, porque sirve muy bien como base para lo que vamos a estar hablando en esta serie. Pero habla de trabajar, de sobreedificar, habla de edificio. Tu casa, mi casa, que es tu casa también, este lugar tiene cosas en su estructura que no vemos, pero que son muy importantes para que se mantengan de pie. Cuando el arquitecto vino a ver la construcción de acá de enseguida, y cuando se nos cayó, y que le pedimos que nos diera una idea qué fue lo que había pasado, dijo: bueno, mira, aparte de la varilla, que no era buena varilla, fue muy poca la varilla que le pusieron y ya nos dio unas cuestiones ahí, ¿no? Entonces, hay cosas que de pronto no saltan a la vista, pero que son fundamentales para el servicio del edificio. En el reino de Dios, Dios no pasa nada desapercibido. Él sabe que de alguna manera todo lo que tú y yo hacemos tiene la implicación de pronto de llevarnos a algo importante, a algo que permanezca. Por eso Él dice: cada uno debe de procurar cómo sobreedifica, porque va a llegar un momento que lo que está sobreedificando encima del fundamento, el cual es Cristo, el cual no podemos quitar, pues va a llegar un momento donde el fuego la va a probar. Y entonces ahí vamos a saber de cuál cuero salen más correas. En su trabajo usted y yo tenemos situaciones, ¿cierto? Como las hay en este lugar, como las tenemos en nuestra familia también. Sí, y no es que te resulte o te resalte el apellido Velázquez, González, o el apellido Sánchez o Campos, sino que realmente lo que tendría que salir el apellido de Cristo en nuestra vida, lo que Él trazó en nuestro interior. Porque tarde o temprano todo lo que tú eres escúchame muy bien, y todo lo que tú haces va a pasar por fuego. Lo que yo soy y lo que yo hago. Lo que yo soy y lo que yo hago. Por eso Pablo está diciendo: necesitan fijarse muy bien qué es lo que están haciendo encima de ese fundamento. Y es aquí donde viene la diferencia entre el ego y ego, que aparentemente es similar, pero es la diferencia de una sola letra. Y esa diferencia tiene que ver precisamente con la razón y el motivo del por qué estoy construyendo algo en mi vida. Tiene que ver con dirección. Tiene que ver precisamente hacia dónde me dirijo cuando hago lo que hago. Porque yo puedo hacer cosas en nombre de Dios con motivos incorrectos. No te resulta que dijo el Señor Jesucristo en los evangelios que va a llegar un momento, fíjate muy bien, va a llegar un momento en que gente matará gente creyendo que sirve a Dios. Yo no estaba, ni tú tampoco, pero la Inquisición eso fue.
¿verdad? Ellos decían, matemos a los prietos, y todos salimos corriendo, ¿no? Y cuestiones de eso. No, espérense, eso fue hace mucho. Llegó el hermano para allá. El punto es la razón por la que yo estoy haciendo lo que yo estoy haciendo. Y hablamos como primera instancia de un bloque que no puede solo. Porque el ego, es que aquí lo había anotado. La palabra lego en latín es legere, que significa yo ensamblo, yo conecto. Desde su origen, el lego, el bloquecito ese con puntitas, fue diseñado para no lucir solo. Fue diseñado para construir algo a partir de alguien. ¿Sí? Vuelvo a repetir. Fue diseñado para construir algo a partir de alguien. Lo cual nos da una verdad muy poderosa. En el reino de Dios yo no puedo construir algo solo. Me gustaría. Sí me gusta. Porque tenemos que ser bien honestos. Dijo Piporro, gente batallosa. Sí, fue Piporro. ¿Sí, verdad? En tu trabajo a ti te gustaría trabajar solo. Porque hay cada gente. Pero cuando Dios habla del reino, dice, es que para que tú puedas llegar a tu diseño, necesitas comprender que fuiste diseñado a la par de otros. Que otros también van a complementar lo que tú tienes y lo que tú eres. Que no fuiste diseñado para vivir solo y para construir algo solo. Y el ego toma ese mismo bloque, tiene esa misma capacidad, ese mismo color, esa misma figura. En esencia es igual que el ego, con L. Pero el ego toma otra dirección, construye hacia sí mismo y no hacia los demás. En el matrimonio necesitamos lego, no ego. Porque cuando tú empiezas a construir con ego, se va a echar de ver. Y lo que estás tratando de construir se va a caer. Por eso Pablo dijo, y no voy a hablar de nada matrimonial, pero Pablo dijo que ya no son dos, sino son una sola cosa. Entonces, tenemos que entender algo, familia, que cuando Dios nos ve a nosotros, cuando me ve a mí, te ve a ti, no te ve como un cabo suelto, te ve como un diseño terminado. Y el diseño terminado tiene la implicación de recibir la influencia de muchas cosas que están a su alrededor. O sea, qué bonito llegar al punto, como dijo Pablo. Demas me desamparó, Timoteo, y también Marcos, y tuve broncas con mucha gente. Me dejaron solo, me dejaron morir. No quisieron acompañarme. Pero llega un momento donde Pablo dice, ¿saben qué? Tráiganme a Juan Marcos, tráiganme los libros que dejé en Troas. Y a Juan Marcos, háblenle porque me es útil para el ministerio. Porque llegó un momento en la vida donde Pablo renegó de Marcos. Pero llegó un momento en la vida donde Pablo dijo, es que yo no puedo lograr lo que estoy logrando si mi compañero Marcos no trabaja alrededor de mí. Y lo necesito porque me es útil. La vida tarde o temprano nos va a poner en una posición del ego. De que tienes que contribuir con tu cuadrito. Y decir, alguien necesita la función de lo que yo soy y de lo que yo tengo. No puedo construir solo. Necesito la influencia de los demás y los demás necesitan la influencia mía. Alguien le dijo por ahí, como un principio de consejería, Ismael, la vida te va a mostrar que llega un momento en la vida que es mejor tener amigos que dinero. Y uno lo ve. ¿Sí? Con dinero puedes pagar una terapia
Y está bien, pero la terapia va a funcionar en la medida que sueltes. Y hay gente que te terapean sin ningún centavo. Y así bonito tú dices, ah, qué bárbaro, qué bendición. Porque te voy a decir algo. Dice 1 Corintios 12:12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo siendo muchos son, pero todos los miembros del cuerpo siendo muchos son un solo cuerpo. El bloque que no puede solo. Lo que tú tienes y lo que tú eres, no se puede diseñar algo a partir de ahí, porque necesitas la otra parte. No somos unidades independientes, somos parte de un cuerpo funcional. Y eso nos lleva a nosotros a entender que no podemos avanzar desconectados, que fuimos diseñados no para ser exhibidos como una sola pieza, fuimos diseñados para ser ensamblados en algo que es más grande que nosotros, pero que no tiene que ver únicamente conmigo. Tierra prometida no soy yo, familia. Hay una parte de lo bueno de tierra prometida que me cae encima, y hay otra parte muy mala que también me cae encima. Pero esto implica la parte de un todo, ¿sabes? Porque la Biblia dice que así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, así todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un cuerpo. Acuérdate de Sansón. Sansón tenía dones, tenía fuerza, tenía propósito, tenía diseño, tenía estructura. Dios le dio la visión, el propósito, la misión. Dios le dijo qué hacer, cómo hacerlo. Dios le dijo qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer, cómo vivir y cómo no vivir. Sansón fue diseñado para pelear batallas. Y se le dio todo para que sus batallas fueran ganadas por él. El problema de Sansón es que todas las batallas que él peleó, para lo cual fue diseñado, tenía una muy mala dirección. Porque no fueron batallas peleadas y ganadas para la gloria, la honra y la alabanza del Dios que le dio el diseño. Sino Sansón decía, me miraste feo, a ver, ven para acá, y pa, y tú me quitaste lo que yo quería, ven para acá, y pa. Todas las batallas que él peleó tenían que ver con lo que él quería y lo que él deseaba, y no con lo que fue diseñado. ¿Me está entendiendo? O más bien, me estoy explicando. Porque yo puedo predicar también y decir, porque hay gente que es gente don. Predica bonito, habla bonito, canta bonito, toca bonito, pero la pregunta es, ¿cuál es la dirección de eso que está haciendo? Porque yo lo puedo sacar hacia acá. ¿Sí? Betty es la que pone los roles de la predicación. La que nos asigna, A mí también me asigna los temas. Entonces yo como, ¿sabe cómo? Entonces le digo, quítame a todos. De hoy en adelante nada más yo y solo yo. Y llega un momento donde entonces construyes hacia ti y no hacia él. Bernabé y Pablo, dos hombres que tenían dones distintos, tenían asignaciones especiales. Pablo no compitió con Bernabé ni Bernabé con Pablo. Pablo nunca minimizó a Bernabé, ni Bernabé puso a Pablo en una posición de altar. Pero ambos hicieron que se cumpliera el primer viaje misionero. Pablo en una ocasión, hermanos, dijo, yo he trabajado más que todos ustedes. Bueno, dijo, no yo, la gracia de Dios conmigo. Pero Pablo dijo en una ocasión, casi ya para terminar, peleé la batalla, he acabado la carrera, bla, 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 y bla, bla, bla. Dijo Pablo, yo estoy libre de la sangre de todos de ustedes,
porque no he rehuido de anunciarles todo el consejo de Dios. Pero ¿sabes por qué Pablo llegó a decir eso? ¿Y por qué Pablo dijo, toda Asia la llené del evangelio? Porque había un Bernabé al lado de él. Porque había un Timoteo al lado de él. Porque había un Silas al lado de él. ¿Qué de lo que tú eres se necesita para construir algo que es más grande que tú? ¿Te has topado gente que no puede construir algo si no tiene la cuchara de la olla en su mano? Que cuando tú los metes al proyecto son bien chamba, bien jale y se mueven para acá y para allá y le mueven y esto. Y nada más le dicen, ¿sabes qué? Nada más que ahora el que va a dirigir esto es él. Y luego se sientan. Porque no toleran. Fíjate lo que te voy a decir. No toleran que no sean ellos los que estén brillando. Moisés y Aarón. Otros. Hablo de bloques, escúchame, de bloques que no pueden solos. Porque no fueron diseñados de esa manera. Moisés, un hombre que no podía hablar, que fue diseñado a sacar de una nación de otra nación y construir otra nación. Que cuando él quiso hacerlo solo, no lo logró. Lo exilió 40 años en el desierto. Dios lo llama. Cuando él quiso, Dios no quiso. Y cuando Dios quiso, él ya no quería. Y Dios le tuvo que poner el paquete completo y le dijo, mira, Moisés, no fuiste diseñado para hacerlo solo. Necesitas de otro. Voy a poner a tu hermano Aarón. Y así lo llevó Dios de la manita. Porque cuando Dios le dijo, saca a este pueblo, ok, Señor, sí, está bien, yo lo saco. Nada más dinos a quién enviarás. Le dijo Moisés, le dijo a Moisés así, Moisés, pues a ti. ¿Cómo que a quién? Tú mero es el que vas a ir. Otro, la Torre de Babel. La construcción de algo grande que fue diseñado por muchos. Porque en la Torre de Babel había una capacidad colectiva que se estaba usando precisamente para un fin y para un medio. El problema fue la dirección que se le dio a esa construcción. Porque ellos dijeron, hagamos un nombre. Y Dios tuvo que venir a confundir esa capacidad colectiva. Por eso en Babel Dios confundió sus lenguas, porque fue a través del lenguaje en el que ellos se pudieron poner de acuerdo. Por eso Pablo dice, ¿saben qué? Acá en el reino de Dios solamente van a construir algo conmigo los que tengan una misma mente, un mismo parecer, una misma forma de hablar. Por eso hay gente que no casca. Yo cuando empiezo a platicar, no sé si te ha pasado, empiezas a platicar con alguien de XY que se dice cristiano y así nada más lo oyes 2 minutos. Ya sabes qué doctrina tiene, qué línea de pensamiento tiene y de qué lado más caliguana. Así, pero mira, así. Porque el lenguaje define la dirección de ellos. El reino de Dios tiene un lenguaje. Tiene una forma de comunicar. Y mi don y tu don, mi llamado y tu llamado, debe tener la capacidad de ensamblarse con alguien más que no seas tú. Porque generalmente Dios tiene ese placer de sacarnos del centro, del foco en el que muchas veces nos gusta estar. Porque tenemos que entender algo, familia. No se trata de nosotros, se trata de Él. No es lo que yo quiero, es lo que Él quiere. Mi vida y tu vida fue diseñada para conectar con los demás. La soledad, de pronto, es ese don que no debería de operar en nuestra vida, salvo momentos especiales, específicos, para conectar con Él. ¿Sí? No podemos seguir construyendo solos.
A lo mejor hay gente como yo que cuando ve problemas de volada se esconde, ¿no? Pero eso no soluciona nada. No nos lleva a ningún lado. Tenemos que agarrar el toro por los cuernos, ¿no? Y decir, aquí hay una dirección, aquí hay un camino y aquí se va a hacer esto, ¿no? Por así decirlo. Es lo mismo en nuestra vida. Pues te voy a decir algo. Hay veces que cuando el ego trata de construir algo, el ego tiene un lenguaje que suena espiritual, pero tiene una dirección equivocada. Porque no todo lo que suena espiritual es espiritual. O sea, espiritualmente sano. ¿Te acuerdas aquella mujer, joven, que daba muchas ganancias a su amo y que veía al apóstol y lo decía, estos son los hombres que nos anuncian el camino de Dios, ¿no? El camino al reino de Dios. Y día tras día, ¿no? Dice que llegó un momento donde, porque ella no estaba diciendo cosas incorrectas, pero quien lo estaba hablando era un espíritu de adivinación. Dice que eso desagradó tanto a Pablo que reprendió el espíritu y lo sacó de él, y los amos dijeron, ya se nos fue la alcancía, y golpearon a este hombre. Entonces, hay momentos donde el lenguaje suena espiritual, pero lejos de ser espiritual está lleno de ego. ¿Y cómo lo podemos identificar, pastor? Sencillo. ¿Hacia dónde, hacia qué dirección lleva la forma en que estamos hablando? ¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, me van a matar? Al tercer día voy a resucitar y voy a volver, pero primero me van a dar pau. Y llegó Pedro, ¿ah? No, Señor, no te permitas eso. Eso suena al lenguaje de hoy en día. Soy manso, pero no menso. ¿Lo ha oído o no lo ha oído? No, yo no me dejo de nadie, hermano. A mí me la hacen y mira así, como hasta le hacen así. ¿Cómo va? Entonces yo creo que cuando Jesús vio a Pedro hablando en un lenguaje sumamente de cuidado, de espiritualidad, de misericordia, de gracia, la respuesta de Jesús fue muy contundente. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Nunca se han puesto a pensar por qué Jesús le dijo a Pedro, porque me eres tropiezo? Porque probablemente hasta Jesús ya lo había pensado. ¿Ves que hay gente que refuerza ese sentimiento malsano que a veces traemos? No, ya me tiene hasta acá el pastor. Ya le voy a decir las cosas y luego llega la otra. Mani, sí, ya. Yo te apoyo. Vienen malentonadas, ¿no? Y me causa como chiste porque cuando hay gente que habla, dice, no, dijo, es que ya lo hablé con él y con él y con él. Y ellos también me dijeron lo mismo, están reforzando mis sentimientos. No, espérame. Aguas hay. Porque yo sé que de pronto esto es un lenguaje que incomoda, pero mira, vamos a abrir ahí, si me acompañas, Isaías 14:13. ¿Cómo dice ahí? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del Aquilón. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. En Isaías 14, ahí donde estábamos leyendo, si tú te fijas, Lucifer en ningún momento dijo, me voy a revelar. De hecho, habló lenguaje que hoy en día
Nos gusta, ¿no? Vamos. Vamos, mis 300. Vamos a darle con todo. Un negocio acá y otro allá. Y logremos y hagamos y estudiemos. O sea, dice el Señor, está bien, todo está muy bien. Que tengas negocios, que tengas estudios, que te proyectes, que te asciendan en tu trabajo, que logres, que compres, que vendas. La pregunta es, ¿a qué dirección te lleva todo ese? Porque a lo menos el Señor no estaba en problemado con esas cosas, porque déjame decirte algo. Eso que él dijo que él iba a hacer fue parte del diseño que Dios le dio. O sea, está el trono de Dios, y si lo quieres ver, que no es así, porque no va a tachar de hereje. Y abajito del trono de Dios estaba Lucifer. La Biblia dice que fue el sello de la creación celestial. El problema de Lucifer es que todo lo que él era, su equipamiento, su capacidad, su adoración, la alabanza, sus cualidades, todo eso estaba diseñado en una sola dirección. Y no era hacia él, era hacia él. El problema ocurrió cuando dijo, y seré semejante al Altísimo. Y ahí se convirtió en un problema. Usted ha visto, ha escuchado de personas que generalmente andan solas. Hablo de ministros itinerantes, se le dice. Sí, itinerante. No tienen congregación. No se sujetan a un pastor, a un ministerio. Los ves afuera, hermano, son una eminencia. Estiran patas, sacan muelas de oro y te botan un ojo y de pronto te limpian los pulmones y dices tú, wow. Pero todo lo que ellos hacen y todo lo que ellos son tiene una dirección. Ellos y no él. No estoy diciendo que todos sean así. Hoy en la mañana que estaba repasando esto me recordé el consejo que te dio tu pastor, ¿verdad? Tu apóstol, Amador. Te dijo, tienes que tener un lugar. Un pastor y una iglesia tienes que tener. Ahí donde me ve, yo no me mando solo, yo de tanto en tanto, yo tengo pláticas con mi pastor. Y aparte tengo un mentor, que a él le hablo cosas que no hablo con nadie más. Si Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, porque aún tengo que tener cuidado de lo que yo pienso y de lo que yo siento, yo mismo y tú mismo. ¿Por qué razón dice eso, pastor? Porque el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Y a veces en el ministerio necesitamos tener nuestro talón de Aquiles, alguien que nos permita mantener los pies en la tierra y decir, yo no puedo hacer lo que me dé la gana. Usted sabía que aunque yo soy pastor y tomo decisiones, no todas las decisiones salen de mí, que aún las decisiones que yo tomo tengo que pedir permiso. Y no es como que hoy traemos ganas, pastor, de decirte que no. No, espérame, vamos a tomar la decisión basado a qué, hacia el proyecto, hacia la visión, hacia la misión, hacia donde Dios nos quiere llevar, hacia lo que Dios quiere hacer a través de nosotros. Por eso no deberíamos de incomodarnos que otras iglesias crezcan, no deberíamos de incomodarnos que haya otros pastores, no debería incomodarnos eso. ¿Sabes por qué? Porque yo tengo un diseño y ellos tienen un diseño, y ese diseño de ellos y el diseño de mío se une para el diseño que Dios tiene a Ojinaga.
Es bien sencillo. Dice Dios, déjense de cosas y haga cada quien lo suyo. Y ya. Pero somos como aquel apóstol que le dijo a Jesús, oye Señor, y yo te sigo, güey, ¿y qué va a hacer? Y le dijo el Señor, tú déjalo, ¿a ti qué? Tú ven, sígueme. Claro que nos incomoda de pronto esas situaciones. Es que a veces el lenguaje del ego sin L es que es un lenguaje que se disfraza de espiritualidad, de fe. Pero tiene una línea, que la línea es que tiene una dirección hacia mí, no hacia Él. Hacia lo que yo quiero y no hacia lo que deberíamos de hacer. Saúl, cuando sacrificó, usó un lenguaje muy espiritual y hasta cierta manera lógico. Samuel le dijo a Saúl, no vayas a ofrecer el sacrificio hasta que yo no venga. Y estaban ahí el pueblo enemigo y Saúl estaba muy desesperado y el pueblo se estaba yendo y él dijo, yo me esforcé. Porque el pueblo se me iba y entonces yo hice el sacrificio porque tú tardaste, Samuel. Y Dios le dijo a través de Samuel, locamente has hecho. ¿Quién te llamó a hacer funciones que no fuiste diseñado a hacer? Es que no se alivianan, pastor. Es que no es tu problema. ¿Qué hizo Dios con Samuel? Perdón, con Saúl. No se crea así, viéndola en este plano, digo yo. Perdóname, Señor. Qué exagerado el Señor. ¿Sí me está entendiendo? Es que el problema es que si Dios se lo pasaba a Saúl, eso se iba a convertir en una cultura. Porque la decisión que Saúl tomó, no la tomó pensando en él, la tomó pensando en él. ¿Lo tenemos? Usías, el hombre que prosperó, entra al templo a ofrecer un incienso, no le correspondía. Dijo, no, pues si ellos también pueden, yo también. ¿Y sabes qué ocurrió? Dios lo desterró, porque lo que estaba funcionando y operando ahí es el ego. No te vayas tan lejos, ¿te recuerdas aquella actitud que hizo Ananías y Zafira? Vendieron todo y cuando lo vendieron lo trajeron a la mano de a los pies de los apóstoles y el Espíritu Santo se dio cuenta que eso no estaba correcto ahí y dijeron, oye, vendieron la propiedad en $10,000 y la habían vendido en 15,000 y ellos dijeron, sí, en $10,000 y cuando terminó de decir $10,000 cayó. O sea, porque a veces suena como que mira, qué bonito, trajo lo que no, pero no trajo lo que debería, trajo solamente una parte de lo que debería. Ojo que no estoy hablando de dinero. Estoy hablando de entrega, de decisiones, de voluntad. De gente que de pronto dice, vine y traje lo mejor que yo podía dar. Y no era lo mejor. Realmente podías haber dado más. Pero tienes un lenguaje que de pronto parece ser como que muy padre, muy bonito, muy espiritual, pero tiene una dirección hacia lo que tú quieres, no hacia lo que Él quiere. Y eso es lo que cambia todo, familia. Eso es lo que de alguna manera hace la diferencia entre lo que estamos predicando y los que están tocando y los que están sirviendo. Lo vuelvo a reiterar. Es tan importante que si voy a servir una taza de café, porque yo no sé si ustedes han visto, pero a lo mejor muy poco les ha tocado, pero Pizarro también ha predicado detrás de la cafetera. Y yo no creo que te humilles, ¿verdad? O sea, decir, no, pues
Yo fui llamado a cosas más grandes que un simple café. La puerta, algo tan importante, ¿no? O sea, y se nos va, familia, se nos va a entender que estamos en la construcción de algo más grande que nosotros mismos, que no se trata de nosotros, se trata de Él. Mientras van pasando los muchachos, porque ya es hora, quiero decirles algo. Tan malo es alguien que está no haciendo nada. Tan malo es alguien que está haciendo algo en el lugar equivocado. Por eso hay que funcionar en la línea y en la medida en la que Dios nos está diseñando. Y Gen X, volviendo al punto, esa es la intención que tenemos con Gen X. Ahorita mi hermana Anaí me va a echar la mano para trabajar con todos los de Gen X, el área de los dones espirituales. Ahorita vamos a hacer un test. En ese test de los dones espirituales se prefigura, ¿no? Se prefigura cuál es el don que predomina en mi vida, y en base a eso, ese don diseña cuáles son las áreas que yo puedo estar trabajando en Dios. Entonces, eso a nosotros nos ayuda, nos da de alguna una manera de cómo diseñar el lugar de función de cada uno de ustedes. No es absoluto, pero es un principio. Y ojo, porque generalmente Dios nos envía a lugares que no queremos con gente que no queremos. Y Dios es experto en eso. Póngase sobre sus pies, por favor, en el nombre del Señor. Y mientras Anaí va a estar ahí trabajando esa parte de Gen X, su servidor y Anel, vamos a estar trabajando la primer plática que vamos a tener con el grupo, perdón, con el, ¿cómo se llama? Sí, con el entrenamiento de líderes de grupo, era la palabra entrenamiento, con el entrenamiento de líderes de grupo. Entonces, eso lo vamos a hacer ahorita mismo después del servicio. Todo esto con el diseño de ¿qué? De establecer Lego con L en nuestra vida.